Antonio Aguilar Barraza nació un 17 de mayo en el poblado de Villanueva, Zacatecas, y creció en el más hermoso ambiente que puede tener una auténtica familia mexicana en la señorial hacienda de Tayagua, construida por sus antepasados en 1597. De su padre, don Jesús Aguilar y Aguilar, Antonio heredó el amor por la tierra, mientras que de su madre, doña Ángela Barraza, se quedó con la voz y vocación por la música. Cuando Antonio era apenas un chamaco, la fortuna familiar había venido a menos. Las últimas hectáreas de la hacienda de Tayagua se perdieron cuando don Jesús fungió como aval de su hermano Eduardo, que al morir no cumplió con el pago. Pero don Jesús, como era hombre de palabra, aún sin tener ningún documento firmado que lo obligara a pagar, pagó. Y en ese momento sembró en su hijo Antonio una lección que hasta la fecha recuerda: que los hombres de bien deben tener palabra de honor para ser respetados. Gracias a que don Jesús recuperó su palabra de honor, la familia quedó prácticamente en la calle, por lo que Antonio, junto con sus hermanos, tuvieron que trabajar arduamente en las tareas del campo hasta que apareció su tío Mariano Vázquez del Mercado, quien contrató a Antonio como secretario particular, y viendo en su sobrino el ímpetu por crecer, se lo lleva a la Ciudad de México, en donde le ofrece la oportunidad de estudiar aviación en Nueva York. Pero existía un gran problema. Antonio apenas si había terminado la primaria y por supuesto que no entendía nada de inglés. Animado con la idea de al fin poderse convertir en todo un profesional, durante 1 año y medio no hubo día ni hora en que él no estuviera estudiando. Presentó sus exámenes de suficiencia y en ese tiempo aprobó la educación secundaria y preparatoria para después irse a Nueva York a cumplir un nuevo sueño: convertirse en piloto aviador y manejar totalmente el idioma inglés. Debido a sus aptitudes, del Colegio de Nueva York es enviado a otro en Ohio, en donde, aparte de continuar con sus estudios de aviación, consigue una beca para estudiar canto. Todo marchaba a la perfección hasta que un día su tío, que era quien solventaba los gastos de su preparación, se entera que su sobrino estaba estudiando canto y le envía un telegrama que Antonio recuerda con tristeza: en mi familia no hay payasos. Te cancelo la beca. Más rápido de lo que Antonio se lo esperaba, tuvo que volver a México, en donde se vio precisado a trabajar de todo para poder pagar sus clases de canto. Pero su vida daría un nuevo giro al partir a Hollywood y convertirse en el lazarillo del maestro Andrés Segurola, a cambio de que le diera clases de canto. Muy poco tiempo duró esta aventura, pues Antonio fue repatriado y con los dólares que llevaba en el bolsillo solamente pudo llegar a Mexicali, en donde se contrató como cantante. Luego se fue para Tijuana, en donde trabajó en casi todos los centros nocturnos, cuestión que le permitió ir ahorrando hasta lograr una cantidad suficiente para comprar en la Ciudad de México el Cabaret Minuit, ubicado en pleno Paseo de la Reforma. Bajo su administración, muy pronto se convirtió en el lugar número 1 de la ciudad. Pero Antonio, cansado de ese ambiente, un buen día pensó que eso no era para él y decidió regalarle el centro nocturno a sus empleados. Tanto había luchado por lograr ser un cantante reconocido que el 22 de julio de 1950, Antonio Aguilar consigue la oportunidad de debutar en la XCW. Por esa misma época, un productor de cine lo contrata en exclusiva y filma 18 películas como estelar.
Antonio fue uno de los pioneros dentro de los programas musicales de radio y televisión, quienes muy pronto acapararon su voz e imagen, mientras que en el cine se hacía acompañar por figuras como Pedro Infante, Silvia Pinal, Marga López, Meche Barba, Los Junco y Los Soler. Todo parecía indicar que sus esfuerzos por consagrarse como un cantante de talla habían sido en vano, pues aunque ya había filmado 18 películas y gozaba de fama, Antonio se sentía decepcionado por no llegar a su meta, hasta que un día, cuando recién había terminado su participación en la XCW, conoce a don Eduardo Baptista, director general de la compañía Discos Musart. El señor Baptista, con una amplia visión dentro de la música, le ofrece firmar contrato para grabar. Tal ofrecimiento significó para Antonio una nueva luz en el camino. Así que con mucho gusto aceptó la invitación y al día siguiente, Antonio estampaba su firma en un contrato de exclusividad con Discos Musart. Hubo un personaje que apareció en la vida de Antonio, que fue el comediante puertorriqueño Ramón Rivero Diplo, a quien Antonio, con lágrimas de dolor, contó lo mal que le había ido en su carrera como intérprete. Diplo, conmovido por la historia, pero sobre todo viendo gran talento en aquel muchacho, le consiguió un contrato para presentarse en el Cine Matienzo de San Juan, Puerto Rico. El comediante también se hace cargo de presentarle al compositor puertorriqueño Rafael Jibarito Hernández, quien al escucharlo sabiamente le aconseja que deje de engolar la voz y que interprete algo ranchero, algo de su tierra. Al día siguiente, recordando las viejas y hermosas canciones que cantaba su madre y que él mismo solía repetir, interpretó Alta y Delgadita. Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca. Noches tenebrosas, La Chullita, y si no me quieres, no me martirices. Aquello fue la locura. Lo hicieron cantar 8 canciones más de las 3 que estaban programadas. A partir de ese momento, Alta y Delgadita se convirtió en su estandarte, en su canción emblema, y desde entonces Antonio ha grabado más de 165 discos dentro del género ranchero, por los que ha recibido innumerables reconocimientos que lo convierten en el más grande vendedor de discos de su tiempo. Entre sus más memorables éxitos se encuentran Yo el Aventurero, Mi Lupita, Ay Chabela, Palomas que andan volando, El Chivo, Heraclio Bernal, El Adolorido, Ya viene amaneciendo, Copitas de Mezcal, Gabino Barrera, Caballo Prieto afamado, El Chubasco, Échenle un quinto al piano, El Moro de Cumpas, Un puño de tierra, Anillo grabado, Triste recuerdo, Qué falta me hace mi padre, Albur de amor, Que me entierren con la banda, Por esa calle vive, Mi gusto es, Hay un lirio y muchos más que siguen escuchándose diariamente en todos los países de habla hispana. Su carrera cinematográfica en el género ranchero comienza con la película Pueblo Quieto, a la que le sigue Música, Espuelas y Amor. Pero es el personaje de Mauricio Rosales, El Rayo, escrito especialmente para Antonio, quien logra convertirlo en un verdadero ídolo del cine nacional.
A este éxito le siguieron otros como Yo el Aventurero, El Moro de Cumpas, El Caballo Bayo, en donde su interpretación a los corridos le dan al largometraje un toque todavía más especial. Claro que también es preciso mencionar sus memorables personajes como lo fueron Gavino Barrera, Benjamín Argumedo, Lucio Vázquez, Valente Quintero, Heraclio Bernal, Emiliano Zapata y Pancho Villa. Lo agarran en San Francisco. Gracias a sus dotes histriónicas, Antonio Aguilar ha tenido la oportunidad en más de 150 películas con grandes figuras del cine nacional e internacional. Entre ellas encontramos a María Félix, Pedro Infante, Emilio Indio Fernández, Elsa Aguirre, Pedro Armendáriz, Columba Domínguez, Ignacio López Tarso, David Reynoso, Rock Hudson, John Wayne, entre otros. Durante la filmación de 3 películas rodadas entre 1957 y 1960, Antonio conoció y se enamoró de la también cantante y actriz de cine, Flor Silvestre. Y siguiendo el ejemplo de sus padres, fundó su propia familia al lado de la bella Flor, con la que procreó 2 hijos, Antonio y Pepe Aguilar,